Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a hablar con familia. Sentámonos en casa. Bienvenido a nuestros hermanos que están viniendo frecuentemente. Porque para nosotros ya lo son. Porque aquí no venimos los que queremos, sino los que Dios traiga. Eso es lo bueno en la casa del Señor. Así que bienvenidos, hermanos. Eso, el versículo que acabamos de leer es en sí la gran comisión. Esto ocurrió cuando Jesús iba a ascender al cielo. Sin embargo, ahí vemos algo que Jesús les dice a los apóstoles, cuando después de haber resucitado, les da esta como que viene a ser una orden, pero en sí no tan solo es para ellos, sino es para nosotros. Todo lo que Jesús habla en la palabra de Dios no es solamente para su pueblo, sino también para su casa, su familia, eso somos nosotros. Y analizando bien estas palabras, yo me puse a pensar. O sea, son 11 hombres. Entre ellos prácticamente todos eran miedosos, porque todos salieron corriendo y dejaron al Señor. Todos tenían trabajos normales, sencillos. Ahí no había nervios, pero había hombres fuertes. No había valientes entre ellos. Eran sencillamente hombres. Y Dios les da esta orden de ir por todo el mundo, porque ir a todas las naciones es ir por todo el mundo y en sí predicar este evangelio. Y encima de eso bautizándolos, enseñándoles lo que les enseñó. La verdad, eso es una locura. Eso es imposible de hacer. 11 hombres, el mundo, y en esa época, o sea, veamos esto. Estamos hablando de una época donde el imperio que mandaba era romano, donde ellos no podían permitir a nadie, excepto al César, como rey. Y le dice a estos 11 hombres que se vayan por todo el mundo y que prediquen el evangelio. Amén. Eso es una locura. La verdad, eso es algo imposible de poder cumplir. Y a ellos les tocaba inclusive predicarles algo que para mí era absurdo. Pues ya obviamente no lo es, gracias hermana, porque obviamente conocemos el poder de Dios y sabemos, pero para ese entonces era algo absurdo. Mire, ¿sabe qué tenían que predicar los apóstoles? Les tenían que decir a toda la gente, les tenían que decir que siguieran a un hombre que es Dios, parte de él, el Dios todopoderoso, el creador de la existencia, bajó en su santo espíritu, se engendró en María la Virgen y nació como un hombre. Parte de ahí, eso ya es una locura. Eso solamente puede ser recibido por la misma revelación de Dios. Eso es algo tan grande. O sea, uno reconocer que Dios se convirtió en carne. Fuera de eso, estuvo entre nosotros, vivió una vida normal como cualquier otra, y cuando empezó su ministerio, resulta que después de habernos enseñado, lo cogieron, lo ultrajaron, lo humillaron, lo torturaron, y lo humillaron en sí, a cargar un madero en el cual iba a ser clavado sobre él, colgado hasta morir. Pero a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y ese es Jesús, el Dios que ellos predican. Cuando uno se pone a ver todo eso, eso es una locura. Como 11 hombres, por Dios, pensemos, ¿cómo 11 hombres iban a decirle eso al mundo entero? Si es difícil para nosotros hoy que tenemos la palabra de Dios, que venimos de una tradición que al menos nos hablaba de Jesús y de María y de José, y sabemos medio, al menos la Escritura. ¿Ustedes se imaginan esa época? Donde las Sagradas Escrituras inclusive solamente eran para ellos, porque solamente los tenían los judíos. Eso es algo que definitivamente ellos no podían lograr, pero Dios lo sabía. Amén. Lo sabe todo. Entonces esa misión imposible, la única forma de poderlo hacer posible es con Dios, no hay otra manera. Sí, amén. Y Dios sabía. Por eso vamos a leer Hechos 1, del 1 al 5.
Y vamos a ver por qué Dios le dio esta orden. Y aquí nos damos cuenta. Está Hechos 1, exactamente. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? Pues si no, nos podemos seguir aquí para leer. Porque el versículo 1 al 5 dice, en el nombre de Jesús, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe por qué Dios dijo esto? Y les dio la orden, después de que les dio la orden de que iban a irse por todo el mundo y que tenían que predicar, porque ellos sabían que no podían hacerlo sin el Espíritu Santo. Nada de lo de Dios se hace sin Él. Amén. Amén. Siempre tengamos eso en cuenta. Nada de lo de Dios se hace sin Él. Podemos tener muchos deseos, podemos tener muchos... pues nuestra alma gemir. Amén. Pero si no es de Dios, no lo hagamos. Amén. Gloria a Dios. Porque en verdad esto es de Dios. Y si en algún momento Dios le pone una locura para hacerlo, hágala, siempre y cuando no vaya en contra de las Escrituras. Amén. Porque cuando tenemos convicción que es de parte de Dios, el resultado siempre va a ser perfecto. Gloria a Dios. Entonces, para eso necesitamos cada uno de nosotros el Espíritu Santo. Y esa es en sí la campaña por la cual ahora estamos. El pastor ha puesto el sentir en la iglesia. Y es verdad, es importantísimo, porque el Espíritu Santo en sí es el poder de Dios obrando en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos muy claramente que entonces Él les dijo que no se fueran, sino que estuvieran todos juntos, que esperaran a que fueran rellenados del Espíritu Santo. Porque lo de Dios en verdad se hace con Dios, no hay otra manera. Amén. Si no se hace con Dios, ya lo que estamos haciendo es siguiendo nuestros propios caprichos, Sí, amén. nuestros propios deseos. Amén. Que es lo que la mayoría de nosotros hacemos casi siempre, cuando no tenemos esa convicción del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí es donde cometemos muchos errores. Todos los hemos cometido, por lo menos yo recuerdo que yo salía recién convertido a la iglesia y yo no podía ver un testigo de Jehová porque relanzaba encima y quería, no podía ver un trinitario porque le quería revelar el nombre, no podía. O sea, eran tantas cosas que quería hacer, que son cosas que le corresponden a Dios, porque Dios es el que corresponde revelar su nombre. Nosotros nos corresponde predicarlo y mostrarlo. ¿Y sabe cómo mostramos nosotros a Dios? En sí no es con la palabra, con la palabra nosotros les enseñamos, pero para mostrar a Dios lo mostramos es con nuestro caminar, con nuestro vivir. Y ese es el mejor testimonio que hay. Por eso lo bueno de Dios es que, miren, nosotros no necesitamos saber la Biblia entera para predicarla. Amén. Gloria a Dios. Mi madre salía 3 versículos, y con 3 versículos evangelizó a todo el que pudo. Gloria a Dios. Aleluya. De pronto no sé 3 versículos, bueno, sé muy bien Dios qué hizo conmigo, Así es. o qué está haciendo conmigo. Aleluya. Y eso es suficiente para comentarle a alguien. Así es. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde todos somos malos, aquí bueno no hay. Amén. Amén. Aquí bueno no hay, el único bueno pues obviamente está en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Estamos en un camino, como dice la palabra de Dios, en el camino de la santificación. Amén. Aleluya. Es día a día. Amén. Y no vamos a llegar, porque la verdad nosotros nunca vamos a llegar a ese camino. Ese camino nosotros llegamos cuando Jesús venga y nos restaure. Amén. Con Cristo es la única forma de ser verdaderamente perfectos. Así es. Pero lo bueno es que mientras estamos caminando, cometemos fallas, cometemos errores porque somos débiles, somos frágiles. Sí, amén. Amén. Pero Dios lo sabe. Gloria a Jesús. Y ahí es donde Dios nos dio algo que es lo que al diablo le da rabia, le da envidia y nos teme. ¿Y sabe qué Amén. es? Esa palabra tan poderosa del perdón.
Aleluya, amén. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Amén. entonces recibiremos misericordia. Sí, amén. Gloria a Dios. Recibiremos perdón y volveremos a ser levantados 7 veces cada justo y volverá a ser levantado. Aleluya, amén. Torne fuerte es el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí volverá Aleluya. el justo y volverá a ser levantado. Entonces, eso es lo bueno que tenemos a Dios de nuestra parte. Amén. Y otra cosa muy linda que es, que en verdad es asombrante, es que miren, yo no necesito ser cristiano para que Dios esté conmigo. Dios está con nosotros antes de que lo fuéramos. Y está con todos allá afuera, aunque alaben a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón está el deseo de que en algún momento se van a arrepentir y van a creer en Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Volviendo al día de Pentecostés, hermano, necesitamos el Espíritu Santo, porque en verdad el Espíritu Santo es el plan divino de Dios, es el plan divino de salvación, es un plan diseñado por Él mismo. Él mismo lo llevó a cabo. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? En verdad, cuando uno se pone a pensar en el plan de Dios, que a Dios le plació usarnos a nosotros. Amén. Somos polvo y ceniza, débiles, frágiles. Amén. Amén. Y decidió y le plació usarnos a nosotros. Entonces aquí no somos, aquí no hay nadie más grande que el otro. Uno puede tener 20 años en el Evangelio y puede llegar a una persona inclusive que apenas está buscando el bautismo y puede enseñarle a uno. Amén. Eso es lo bueno que tiene claro. El pastor hay que tener reverencia porque es el hombre que Dios ha puesto para enseñarnos. Pero cualquier persona nos puede enseñar. La Biblia nos muestra que hasta las hormigas nos enseñan. Entonces, ¿por qué hace Dios esto? Porque hay algo que se llama orgullo, de lo cual tenemos que cuidarnos. Es peligroso. Sí, amén. Entonces aquí la única forma de entender que el que manda es Dios, todo es a través de Dios, y si va a ver la palabra de Dios, inclusive desde el principio hasta el final, desde Génesis al Apocalipsis, todo lo que usted vea en la palabra de Dios no se centra sino en Jesús, Jesús, Jesús. Por donde usted lo vea, siempre va a ver a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba hablando con alguien y me dijo, pero ustedes hablan de Jesús como que desde el Antiguo Testamento. Digo, déme nomás una prueba. Digo, déme nomás una prueba de que Jesús estaba en el Antiguo Testamento. Porque es que Jesús nació, fue en el Nuevo Testamento. Vimos el nacimiento de él, de María la Virgen. Y claro, obviamente, pues como hombre nació. Amén. Pero Jesús siempre ha sido y siempre será el Dios Todopoderoso. La verdad, mire hermano, la verdad, que yo me puse a pensar y yo dije, ¿qué versículos le doy? ¿Qué le puedo mostrar? Porque ya quería ir con la Biblia. Y mire que en ese momento se me vino a la cabeza algo. Yo le dije, a una persona así hay que mostrarle hasta literalmente para que se dé cuenta. Porque a veces por revelación no la capta. Y mire que se me vino a la cabeza cuando estaba Daniel y la historia de Nabucodonosor. Yo creo que todos la sabemos cuando hizo la estatua para que todo el mundo tuviera reverencia hacia ella. Amén. Y el que no se arrodillara ante ella, pues será lanzado a un horno de fuego. Entre ellos, pues, la palabra de Dios dice claramente que estaban 3. Entre esos, uno de ellos era Daniel y otros 2 profetas de Israel, en los cuales ellos no tuvieron reverencia y decidieron ser lanzados. Mas, sin embargo, el rey, antes de que los lanzara, dice que mandó calentar el horno 7 veces más. Y dice la escritura que cuando fueron lanzados al horno, las personas, los soldados que la llevaban, dice que al lanzarlos la explosión los quemó y los mató. Y ellos fueron arrojados al horno de fuego. Pero lo que me llamó la curiosidad ahí fue algo, que cuando el rey Nabucodonosor dice que estaba viendo entre las llamas, él mismo preguntó, ¿acaso no fueron 3 hombres que lanzamos al horno de fuego? ¿Y por qué yo veo 4? Aleluya. ¿Sabe qué dijo él? El rey Nabucodonosor no creía en Dios, no le importaba, además él se creía en Dios. ¿Y sabe qué dijo? Pero qué raro, el 4 tiene apariencia del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, ese era Jesús. Amén. Cuando yo la Biblia le comenté a él y le mostré, busqué y le mostré, cuando él mismo leyó se dio cuenta, y yo le dije, bueno, entonces dígame usted quién es ese. Y fuera de eso hay cantidad de otras más formas donde vemos a Jesús. Entonces reconocemos que Jesús desde el principio hasta el final es la clave, el objetivo
de todos los profetas. Amén, amén. Ellos siempre hablaron de Jesús, de la venida de Jesús, todos sabemos de lo del Mesías. Y resultó que cuando vino Jesús, Él nos dejó esta orden. A cada uno de nosotros nos dejó la orden de que fuéramos a predicar el Evangelio a toda criatura, a enseñarles lo que nos enseñó, que estamos aprendiendo hoy, lo que hemos aprendido durante estos días y lo que vamos a aprender. Amén, Y sí, esto es sencillo, esto no es complicado. Esto no es complicado. Yo creo que uno se complica es cuando uno lo ve de una forma religiosa, o uno lo ve de una forma como táctica. Tiene que ser, no, el abogado sí no puede cometer un error en un juicio, porque obviamente el paciente se puede perder su vida en la cárcel. Un doctor no puede cometer un error en una operación, porque obviamente se le puede morir el paciente. Pero nosotros, Dios es tan perfecto que aunque cometamos errores, Él vuelve y nos levanta y nos vuelve otra vez a Amén, poner. aleluya, sí, Señor, amén, gloria a Dios. Entonces, un día estaban todos reunidos juntos unánimes, dice la palabra de Dios Amén. muy claramente. Hechos 2, del 1 al 13. Hermano, oye, ¿usted me puede leer ese versículo? Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Increíble, porque nosotros siendo polvo y ceniza, débiles y frágiles, a Jesús le plació usarnos para su gloria. ¡Aleluya! Ayer escribiendo estas palabras, me detuve y empecé a meditar en eso sorprendente. ¿Está listo, hermano? Amén. Hechos 2, del 1 al 13, por favor. En nombre de Jesucristo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecientes y árabes, les oímos hablar en otras lenguas la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mozos. Amén. Aleluya. Tremenda pasión. Mire, cuando uno coge esta porción de la escritura y empieza a leerla, yo les recomiendo algo, hermanos, cuando leamos la palabra de Dios y no entendamos algo, detengamos y miremos otra vez. Amén. Detengamos y eso es escudriñar las escrituras. Amén. Y si de pronto yo no entiendo lo que hace, pues yo puedo coger un diccionario. Hoy en día pues podemos coger el Google y meternos en Google. Y ahí nos damos cuenta de pronto una palabra, qué significado es, y se va aclarando mucho más la escritura. Pero no dejen de pasar en algo que no entiendan. Amén. Porque no hay nada como uno sabe. Cuando uno empiezas a leer la escritura y a entenderla, empiezas a saborearse. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es algo muy tremendo lo que pasó este día. Vemos una cantidad de cosas que pasaron, todas sorprendentes. Es que definitivamente es algo impresionante lo que pasó ese día. Algunos dicen que desde ese día empezó el Espíritu Santo a obrar. No precisamente. ¿Por qué? Porque si vemos la palabra de Dios en Génesis 1, inclusive Génesis 1, vemos que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos a todos, a Noé, a Moisés, vemos cualquiera de los profetas, de los patriarcas, que todo lo que hicieron fue movido a través del Espíritu Santo. Sí, amén. Todo lo que hicieron fue a través del mundo. Entonces siempre el Espíritu Santo estaba ahí. La única diferencia es que el Espíritu Santo en ese entonces venía hacia la obra y se iba. Amén. Venía hacia la obra y se iba. Amén. 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 Pero el día de Pentecostés cambió todo. Amén. Fue un día como cambió el nacimiento de Jesús, que cuando nació Jesús cambió el mundo, inclusive hasta el calendario cambió. El día de Pentecostés cambió todo para las religiones del mundo. Sí, amén. Amén. Ese día nació la iglesia. Amén. El día de Pentecostés nació la iglesia. Amén. Amén. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hubieron varias cosas. Todos podemos ver que hubo un estruendo.
Mire que ese estruendo fue el que llamó la atención a toda la gente que estaba, porque no como todos se iban a reunir. Sí, amén. Porque cuando todos empezaron a hablar en lenguas, ya estaban todos reunidos. Sí, amén. ¿Y quién los reunió? El estruendo. Claro, el Espíritu de Dios, pero ¿cómo lo hizo? A través de ese estruendo. Hubo un estruendo, hubo un temblor, hubo algo tan tremendo que todos se reunieron. Cuando hay un temblor en nuestras ciudades o en nuestros pueblos, inclusive aquí, claro, todo el mundo sale a la calle, ¿qué pasó? Cuando uno ve ahí 10, 20, está todo el mundo reunido, ¿qué pasó? Eso fue lo que ocurrió. Y esa fue la causa del estruendo. Cuando hubo un estruendo, todos salieron y empezaron a reunir. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaban todos reunidos, que hubo ese estruendo, fue cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Sabemos lo que pasó. Pero mire que inmediatamente dice la palabra de Dios que cuando salió Pedro, que fue el que tomó la palabra, ya todos estaban reunidos. Y vemos lo que nos leyó el hermano ahorita, que había gente de Roma, había gente de Asia, había gente de África, había gente de griegos, había pardos, había de todo tipo de gente, porque Jerusalén era la capital del mundo en ese entonces. Y ahí comenzó el Señor a darles a entender algo, que ya el mundo cambió. ¿Y sabe por qué? Para nosotros, obviamente, de lo que Dios siempre estaba actuando, pero para nosotros cambió porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Es un tiempo cortico. Mire, cuando uno empieza, ojalá el pastor nos dé una enseñanza referente a lo que son los tiempos. Cuando uno empieza a ver lo que es el tiempo de la gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da. Porque aquí nadie merece la salvación, ninguno de nosotros, y nadie jamás la mereció. A Dios le plació salvarnos. Quiso salvarnos, deseó salvarnos. Como en algún momento estaba en el cielo, dijo: quiero tener hijos. ¿Y cómo los va a tener? No los va a tener como los ángeles, quiero que él diga se hace. Ni con los robots, no, quiero tener quiero ser un ser que me siga porque me ama. Y que me siga porque en verdad quiere hacerlo. Por lo que yo soy, no por lo que le doy. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando a veces le pedimos a Dios y no nos da, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo mi Padre. Porque a veces yo llevo 20, 22 años pidiéndole a Dios algo y todavía no me lo ha dado. Y siempre que lo pido me lo niega. Siempre que le pido me lo niega. Siempre que le pido lo traga. Y veces que llego yo, ¿para qué lo va a pedir si me lo va a negar? Pero ahí es donde llego yo y a quién más le pido. Si lo que le estoy pidiendo es imposible. O sea, ¿quién más puede hacer esa obra sin Dios? Entonces ahí es donde me doy cuenta de algo, de que es cuando Él quiere, Él manda. Y esa es la vida de nosotros. Nosotros tenemos que entender una cosa, mire, Él manda. Ahí es cuando nosotros ya nos soltamos y nos damos cuenta de que Dios, usted toma control de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo, de mi ser. A ti pertenece. Mire, si nosotros no hacemos eso, vamos a empezar a crear pensamientos constantemente. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y ese por qué no funciona con Dios. Mire, podemos ver en la Biblia a alguien, y yo conozco a alguien en la Biblia que tenía toda la razón, todo el derecho y toda la autoridad de decirle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Y era Job. Job era un hombre íntegro. Seguía las escrituras, amaba de Dios y oraba. Creía en todo. Y todo lo que le pasó a Job, él no fue culpable de nada. De nada. De nada. Mas sin embargo, él siempre decía: póngame al Señor al frente, póngame al Dios que me muestre. Y empezaba a justificarse ante Dios. Eso fue lo que en sí lo mató. Porque nosotros no podemos justificarnos ante Dios. Amén. Entonces, cuando se le hizo Dios al frente, y sabía que era justo, porque fue el mismo Dios el que se lo mostró a Satanás. ¿Acaso no has visto a mi siervo Job? Porque fue Dios el mismo que le mostró a Satanás. Y empezó Satanás a decirle: sí, pero como tú le tienes guardado, yo no puedo tocarlo. Empezó Dios a soltarlo para que lo tocara. Todos sabemos la historia. En una sola tarde, en un solo día, perdió todo. ¿Y sabe cómo terminó? Terminó arrollado, rasgando sus vestiduras, lleno de ceniza, y dijo: Jehová me dio, Jehová quitó, Jehová proveerá, Jehová me volverá. ¿Siguió creyendo? Aunque él mismo decía que aunque me mate, seguiré creyendo. Esas son unas palabras fuertes: aunque me mate, seguiré creyendo. Pocos pueden decir eso. Mas sin embargo, se le puso Dios al frente y le dijo: bueno, como tú sabes tanto, dime
¿dónde estabas tú? Y empieza a hacerle preguntas. ¿Cuánto pesa, hermano? Sí, Empieza a hablarle, ¿de dónde tengo yo guardados? Sí, Aleluya. Mire, le voy a decir una cosa, cuando uno lee la historia de Job, Sí, amén. uno se da cuenta que en verdad que manda es Dios. Aleluya. El que siga en verdad y que no podemos cuestionarlo. Dios es perfecto, Él sabe lo que hace. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, todas las preguntas que tengamos, tenemos obviamente el derecho de preguntarle, de que nos ayude o que nos resuelva en cuanto a cosas que no entendemos, pero nunca podemos preguntarle y cuestionarlo en cuanto a Él, cómo hace las cosas. Amén. Amén. El día de Pentecostés, el hermano nos estaba leyendo que hubo cosas impresionantes ese día, como esas que fueron el estruendo, el hablar en lenguas. Pero mire que pasó algo tremendo en hablar en lenguas. Si vamos a la palabra de Dios, nosotros vamos a ver que en el principio todos hablaban un mismo idioma. Toda la humanidad hablaba un mismo idioma. Amén. Y Satanás escogió a un hombre que fue el primer satánico, diríamos nosotros, el líder satánico, que fue Nimrod, el primer ¿cómo se dice? Sacerdote satánico. El primero que reunió a los hombres y empezó a hablarles para juntarlos y crear algo que era la Torre de Babel, para que todos se reunieran y empezaran a hacer una torre. Y esa torre, pues el objetivo en sí de la torre era crear un nombre para que todos lo alabaran. Eso obviamente era Satanás. Ese era un plan de Satanás. Dios no tuvo nada que ver con eso. Pero Dios, como conoce los corazones, sabía lo que estaban haciendo. Y tuvo misericordia del hombre. Y en vez de matarlos a todos, ¿sabe qué hizo? Les cambió la lengua. Ahí fueron donde todos, cada uno tomó su lengua y se fueron disparciendo por toda la tierra. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Mire, Satanás los juntó cuando tenían una sola lengua para que alabaran a él, porque eso es lo que él quería. Pero cuando miles de años después vino el Señor y juntó a los hombres, pero esta vez para que hablaran un mismo idioma, para que los juntara algo que llama el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Satanás reunió a los hombres, ¿para qué? Para alabar su propia imagen, para crear su propio nombre. Y en este tiempo, en Pentecostés, lo que hizo Dios fue separarnos, porque eso fue lo que hizo. Fue algo tremendo. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Gloria a Dios. No separó los hombres, para que no me entiendan, no separó los hombres, lo que separó en sí fueron, ya las lenguas estaban separadas, pero lo que él hizo fue dar un espíritu que las conocía todas. Y el mismo Pablo, cuando empezó a predicar, le habló a todos, a cada uno le cayó su palabra. Amén. Hoy en día tenemos el poder de hacer lo mismo, pero las palabras de la Escritura nos enseñan algo que es muy importante, que me gustaría a mí hablarles referente a esto, y es al don de hablar en lenguas, que es uno de las señales del Espíritu Santo. Aquellos que no tengan el Espíritu Santo, hermano, les voy a decir, tenemos la promesa. Es como lo que pasa con Satanás, que ya Satanás está vencido, pero aún sigue haciendo daño. Amén. Pero ya Jesús lo dijo, Apocalipsis 10:20 dice, y el diablo que nos engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y allí será atormentado día y noche por toda la eternidad. Ya Satanás y todos los que le siguen ya están destruidos, ya están muertos, están acabados, están sentenciados, están juzgados. Sí, amén, gloria a Dios. Pero nosotros, en esta tierra, es nuestro deber de tomar un bando. ¿Creo en Satanás o creo en Dios? Aleluya. ¿Quiero ir a las tinieblas o quiero ir Amén. quiero el infierno? Quiero el infierno. Gloria a Dios. Ustedes quieren hacer el mal. Ese es el objetivo en sí por el cual el ser humano está vivo. Yo no entiendo a veces todo el mundo, veo a tantas personas que quieren saber cuál es el objetivo de la vida, que quieren saber el secreto de la eternidad. Y digo, pero ¿cómo van a poder saber eso si no cogen las escrituras cuando ahí está todo? Amén, amén. Ahí está todo. Porque Dios no guarda secretos a sus hijos, ahí nos ha dicho exactamente todo. Amén. Y es muy sencillo. ¿Cuál es el objetivo del hombre? El objetivo del hombre en la tierra es muy sencillo. Todo ser humano está vivo en la tierra, todo ser humano está vivo en la tierra para decidir dónde va a pasar la eternidad. Amén, amén. Es sencilla, es lo primero.
Es lo primero que tiene que hacer. Ahí está sobrepasando la familia, está sobrepasando sus propios deseos, sus propios caprichos, sus sueños, todo lo está pasando. Porque lo primero es Dios. Aleluya. Entonces, cuando usted ya pone a Dios en su vida, ahí es donde ya usted se va a dar cuenta de algo. ¿Para qué estoy vivo? Amén. Aleluya. Mientras una persona no sepa para qué está viva, va a estar en el mar naufragando. Sí, Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros Amén. estamos aquí en la iglesia porque sabemos hacia dónde vamos. amén. Aleluya. Gloria a Dios. No tienen el Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Amén. Amén. Solo hay que hacer dos cosas para poder recibir el Espíritu Santo. Yo creo que la mayoría no lo sabemos. Lo primero, obviamente, es tener fe. Yo diría tres. Tener fe, porque todo comienza por la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante que invitamos a las visitas, invitamos a las personas, que las personas vengan y escuchen la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que viene nuestra fe. Amén. Ya una vez que venga en fe en nosotros, ya entonces ya nosotros sí ya decimos, bueno, yo soy malo ante Dios. Yo digo cualquier persona, yo he hablado con mucha gente en la calle, y siempre, casi siempre me dice, mire, es más difícil hablar con una persona que se crea buena que con un malo. Amén. Sí, amén. Por eso la iglesia cristiana, una de las preguntas que más me dicen es por qué la iglesia cristiana está llena de tanta mujer que fue mundana, que trabajaba en prostíbulos, tanto ladrón, tanto asesino, porque está lleno de secuestradores, o sea, eso es una cueva de bandidos impresionante. Sí, y de gente mala. Y yo digo, en parte tiene razón, pero resulta que solamente póngale la palabra X antes, E y X, y así acepto todo lo que usted dice. Porque todo eso fuimos. Eso fue ayer. Eso ya no existe. Ahora los que habemos aquí somos santos. Aleluya. Sí, algún día fuimos horribles. Pero Amén. cuando Dios nos limpió, nos perdonó, nos hace una nueva criatura y estamos en ese caminar. Entonces no nos dejemos meter en la cabeza cosas de las personas, inclusive del enemigo, de nosotros mismos. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y aquellos para que están escuchando la palabra tienen el poder de cambiar cuando quieran. Tengo fe. Cuando ya tengo fe, yo ya reconozco que alguien murió por mí. Ese hombre murió por mí en la cruz. No fue en vano. Cuando yo ya me doy cuenta que en verdad Jesús murió por mí en la cruz, ahí es donde entonces yo digo, todos los pecados cometidos, todos los errores, las culpas, todas las porquerías que yo hice en mi vida, Él pagó. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces ahí es donde yo ya me arrepiento. Gloria a Jesús. Cuando ya me arrepiento, ya no confieso ante Dios, no ante el pastor, no ante ninguna otra persona. Amén. Es ante Dios mismo, ni ante su madre, ni a su padre, es ante el mismo Dios. Eso lo puede hacer en cualquier parte. Aleluya. Me arrepiento ante Dios y, Señor, aquí estoy, no sé qué va a pasar. He pecado contra ti y suéltese. Y ahí es donde ya, cuando viene ese arrepentimiento, ya viene en algún momento. A mí me llegó inmediato. Cuando yo entendí que estaba sin bautizo, le voy a decir una cosa, cuando yo entendí que a través del bautizo Dios me limpiaba de todo pecado y la promesa de que iba a ser una nueva criatura, de modo que si, ¿cómo es? De modo que se murió este Cristo, la criatura. ¿Perdón? De modo que si alguno se De modo, exactamente, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, 1 Corintios 5:15. Ahí, entonces, exactamente, ahí donde vamos a dar cuenta de una cosa, que somos una nueva criatura. Aleluya. Gloria a O Jesús. sea, solo Dios se encargaría de hacer eso. Sí, aleluya. Yo no obré los segundos en hacerlo, yo inmediatamente decidí bautizarme. Gloria Yo a Dios. levanté la mano y yo le dije al Señor la verdad, mire, yo soy malo, soy pecador, me gusta el vicio, me gusta el desorden, me gusta todo. Que yo soy un hombre totalmente sucio y corrupto en cuanto a todo. Todos los mandamientos los quebré por todos los lados que usted pueda ver. Y ese era yo. Gloria a Dios. Pero cuando la palabra de Dios me mostró que el único que me podía sentenciar, el único que me podía matar, estaba diciendo esto, crean en mí, yo lo limpio, Gloria a Jesús. crean en mí, yo lo Aleluya. enseño, crean en mí, yo le muestro, crean en mí, yo lo hago. Aleluya. El que diga que no, es porque no quiere vivir. Sí, amén. Yo le dije la verdad. Me gusta todo lo malo. Claro, y aún me sigue gustando lo malo, porque estoy en esta carne, que a eso es lo que a esto le gusta. Todo lo malo le gusta, ¿cómo no? Claro. Todos nos gusta lo malo. Amén. Nos llama la atención. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Porque en el Espíritu Amén. de Dios que vencer.
Cuando vemos en el Nuevo Testamento, vemos obviamente, ya vemos el Espíritu Santo que vino en forma de paloma. No es que es una paloma como muchos dicen, no, vino en forma de paloma. Y ahí es donde nosotros vemos que desde ahí comenzó Jesucristo su ministerio y empezó a predicar a todo el mundo. ¿Y sabe qué predicaba Jesucristo? Jesucristo predicaba diferente a lo que predicamos nosotros, obviamente. Nosotros, él predicaba y él mostró el camino. Él andaba y él mostraba el camino, él mostraba la señal. Él decía por dónde estaba la luz, por dónde estaba la señal. Y nosotros no predicamos eso. Nosotros predicamos esa Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo hizo todo. Amén. Jesús lo hizo todo. Amén. Entonces, eso es lo bueno que tiene esto, que aquí no hay grandes. El único grande es Él. Aleluya. Y ese día de Pentecostés, fue el día en que el Señor unió a sus seguidores y les dio el poder para convertirles en su familia, en la iglesia. Aleluya. Ese día fue que nació la iglesia y todos desde ahí en adelante se dieron cuenta para qué estaban vivos. Eso es lo que hace la iglesia. Nos da a entender primeramente que no estamos solos y segundo, que tenemos un propósito en la vida. Amén. No es respirar al aire, no es vencer, que nosotros vencemos a través de él. En sí el propósito que nosotros tenemos es mostrarles a los demás el camino. Aleluya, gloria a Dios. Ese es en sí el propósito de la salvación. Gloria a Dios. El Espíritu Santo viene a todos en una forma totalmente diferente, pero siempre es poderosa. Aprendamos algo. 1 Corintios 14, 1 al 4, hermano. Vamos a ver algo aquí. 1 Corintios 14, 1 al 4. ¿Lo tienen? Bueno, para leerlo desde ahí. Dice, 1 Corintios 14, 4. Sí, sí. Del 1 al 4, perdón. Del 1 al 4, del 1. Exacto, sí. Ahí mire lo que dice la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad a los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie les entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Quiero explicarles algo porque de pronto hay gente que no entiende lo que es hablar en lenguas. Hablar en lenguas en sí tiene dos funciones. La primera, cuando yo hablo en lenguas extrañas que yo no puedo entender, yo me estoy edificando a mí mismo. Amén. Así es, gloria a Jesús. A nivel personal, para decirle, a mí me gusta hablar más en lenguas que en cualquier otro. Sí, amén. Voy a decir, a nivel personal, porque cuando hablo en español, en otros idiomas, siempre voy a terminar pidiendo lo mismo, siempre voy a más. Y yo ni siquiera sé si eso me Sí, amén. Sí, Por amén. eso la palabra de Dios en una parte dice que vosotros no recibís porque no sabéis pedir. Y cuando pedís, pedís mal, para tus deleites. Sí, amén. Entonces a veces nosotros ni sabemos pedir. Sí, Entonces amén. yo no sé, yo aprovecho, estoy en mi soledad y empiezo a hablar en lenguas, solo sé que el Espíritu está intercediendo por mí y está pidiendo cosas que ni siquiera yo sé que necesito. Sí, amén. Amén. Aleluya. La otra es obviamente cuando hablamos en lenguas en la iglesia. Cuando hablamos en lenguas en la iglesia, la palabra de Dios es muy clara, que nos da a entender que ya eso en sí es profetizar, enseñar a la iglesia. Pero ¿qué? Ahí hay un requisito. La iglesia tiene que entender. Una persona no puede hablar en lenguas y estar hablando a la persona se lo va a entender. Por eso la Biblia dice que Él da también el don de lenguas, a otro da el don de interpretación. Amén. Entonces, cuando es de la iglesia, cuando es de Dios para la iglesia, viene una persona y interpreta lo que está diciendo, o el mismo Señor muchas veces le dice a la persona que interprete lo que habló. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque si no se crea un desorden y un caos en la iglesia. Amén. Yo no digo que no hablen lenguas, porque es buenísimo hablar lenguas. Amén. Porque la misma Biblia dice también que una parte que cuando entra una persona que sea a la calle y ve un desorden tremendo, va a decir, esto no está loco. ¿Y sabe por qué lo digo? Que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo entré la primera vez a la iglesia cristiana sin saber qué era, me tocó, por decir aquí entre comillas, con todo respeto, la hermana era la hermana que más gritaba y más lloraba y más escándalo hacía en la iglesia. Y me tocó a mí precisamente al lado, la primera vez que iba a la iglesia. Eso la verdad no me gustó para nada. Yo empecé a crearme cosas que obviamente la gente va a pensar, esto está
logros. No entiende uno. No entendía cuando la gente lloraba. ¿Por qué están llorando si están en la iglesia? Dios debería hacerlos reír. No entendía por qué saltaban, por qué brincaban. O sea, yo no entendía muchas cosas porque yo no sabía lo que era el Espíritu de Dios. Amén. Porque todos sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos pone a danzar, a cantar, a interceder. Y eso solamente puede ser el Espíritu de Dios y eso es bueno para la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Siempre y cuando se haga obviamente en orden. Gloria a Dios, aleluya. Entonces eso es importante, hablar en lenguas. El que no tenga el don de hablar en lenguas, otra cosa es importante que le quiero compartir a la iglesia. El que da el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén, así es. Y el que da los dones para hablar es el mismo Dios. El Espíritu Santo es el que lo pone a usted a hablar, el que lo esfuerza a hablar, el que lo guía a hablar. Así es, amén. Lo que no veo que sea ni bíblico, ni estoy de acuerdo al mal mínimo, nunca he estado de acuerdo en una persona que le diga a otra mientras está orando por él, que decir, diga esto, repita conmigo, no es así, Amén, amén. no es así. Estamos matando a nuestros hermanos, Amén, amén. estamos limitando el poder de Dios. Sí, amén. Tampoco yo puedo, te ordeno a que llegue y lo llene, yo no puedo ordenar al Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo único que nosotros podemos hacer es orar, imponer las manos, porque a través de nosotros llega el Espíritu de Sí, Dios. Ahí la amén. gracia. Sí, Pero amén. si hacemos lo que dice la palabra de Dios y lo hacemos en orden, llega sobre nosotros. Amén, amén. Gloria a Dios. Los niños, yo he escuchado muchas iglesias que a los niños no pueden enseñar del Espíritu Santo, no saben lo que hacen. ¿Cómo? Dios llena al que quiera. Amén. Como quiera para que quiera. Amén. Yo no tengo que ser bautizado para que sea lleno del Espíritu Santo, es la promesa. Si yo no lo tengo, hay otros que son llenos del Espíritu Santo antes de la promesa. Amén. Sí, antes de que sean bautizados, perdón. Entonces esto es algo que nos muestra que es de parte de Dios. Entonces, para nosotros, tengamos mucho cuidado cuando pasemos al frente. Hermanos, cuidado a orar por las hermanas. A no ser de que los líderes nos den autorización para hacerlo. Sí, amén. Sí, a veces el pastor se le acerca a uno, hermano, por favor, ore por la hermana, un líder, ya tengo una autorización, ya hay un orden, ya hay... Sí, puedo Sí, hacerlo. amén. Pero porque yo quise, deseo, quiero, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén, Porque la amén. imposición de manos Amén. es lo que llama la palabra de Dios cuando dos se unen carnalmente. Sí, así Amén. Es una transición de espíritus también. Sí, amén. Por eso yo cuando voy a hablar con alguien, en verdad, yo siempre pido permiso. Sí, Me enseñaron, amén. puedo orar por usted. Siempre, no sé si alguien ha visto, yo siempre puedo orar por usted. O ya cuando son de la iglesia, ya es más diferente, ya son hermanos en Cristo, yo ya vivo con la confianza. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero nunca jamás en mi vida he sido capaz, y jamás haré, y voy a hablar con una persona que no conozca sin pedirle permiso. Porque hay gente que no le gusta. A mí no me gustaba. Yo iba a la iglesia, a mí que nadie me toque, me decía yo. La verdad que nadie me toque. Porque un día fue a una iglesia y vino un hermano y me puso la mano aquí y me empezaba a jalar y quería hacerme tumbar. Y quería hacer, sí, era así, me ocurrió en Canadá. Y me quería tumbar. Mire, me dio rabia. La verdad, y qué triste, yo ya era cristiano. Y me dio rabia. Cuando me dio rabia, yo le cogí la mano al hermano. Él era el diácono de la iglesia en Canadá. Cuando le cogí la mano, lo miré y le dije, respete. A mí el único que me tumba es el Espíritu Santo. Amén. Gloria a En el nombre de Jesús, desde ahí él nunca jamás volvió a orar por mí. Y yo sentía cuando hablaba por este, a mí me saltaba. Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe una cosa? Porque es peligroso, o sea, ¿cómo me va a tumbar? O sea, no podemos hacer eso. Aquí no se trata de que, no, el Espíritu Santo es algo demasiado grande, es el poder. Amén. Tenemos promesa de ser llenos de Él. Aprovechemos eso. Amén. ¿Cómo se recibe? Se recibe por imposición de manos. Y la otra forma de recibirlo es lo que nos aconseja la Escritura: rogar por Él, Sí, pedir amén. por Él. Amén. Es una promesa, empieza a pedir, Amén, empieza a orar, amén, suplicar, amén, orar. amén. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. No tengan miedo de que ay, va a llegar de pronto, me llega la muerte y entonces yo soy del Espíritu Santo. No. Jamás va a ocurrir eso, porque tiene promesa de Dios. Amén. Jesús, aleluya. Y Dios siempre va a cumplir su promesa. Amén, amén. Lo que sí debe de tener es ese deseo de poder tenerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, necesitamos en la iglesia
que en verdad nos ayuden en muchas áreas donde necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, amén, amén. Gloria a Dios. Por el bien de la iglesia, por el bien de cada uno de nosotros. Ya que estamos hablando, ya para terminar, les voy a hablar en cuanto a los sugieres. Para los sugieres es importante el Espíritu Santo. Amén. Muchos dirán, pero que solamente cuidar la puerta, no, eso es mucho más profundo que eso. Amén. Eso no es cuidar la puerta, eso es cuidar a cada uno de los que están aquí. Sí, amén. Tiene mucho más profundo y por eso necesitamos el poder de Dios. Y sé que Dios es bueno. Amén. Sé que Dios nos ha juntado aquí y se ha pagado un precio para eso. Porque tanto la familia del hermano Diego como otros que estuvieron desde el principio y son los que comenzaron esto, aquí en la sala de hoy, y aquí seguimos ahora después de tanto tiempo. Allá llegó el hermano Marcos, el pastor Marcos, está con su esposa, y poco a poco vamos y aquí estamos todos. Amén, gloria a Y Dios. faltan muchos más. Amén, y Y amén. no solo los que no han venido, sino los que van a venir. Amén. Entonces este recuento suavecito fue en sí algo suave, como yo le dije, no quise profundizar mucho porque vamos a profundizar más en el domingo, el pastor va a enseñar en sí lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, para terminar, vamos a leer algo en Juan 15:5. Juan 15:5. Vamos a leer una pequeña clave que todos sabemos que es muy importante. Dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. ¿Sabe cuál es la clave de esto? Hay varias, pero lo más importante de todo que nos da a entender ahí es que sin él nada podemos hacer. Amén. Entonces, para cualquier cosa que necesitamos hacer, se hace con el Espíritu de Dios. Y recordemos algo, todo lo que se hace de Dios, se hace con Dios. Amén. Amén. Ahora, para terminar otra vez, ya he terminado 3 veces, faltan otras veces más para terminar. Gloria a Dios. Predique. Voy a terminar con una anécdota, porque me salté muchas anécdotas porque no hay mucho tiempo, y si sigo contando anécdotas va a terminar como el peliculero de la iglesia, entonces no me conviene esa. Pero esta anécdota me llama mucho la atención, de pronto como usted la ha escuchado, pero me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque nosotros a veces creemos que Dios nos carga más de la cuenta. Me da cosas que yo no puedo cumplir, cosas que yo en sí no puedo cargar. Pero mire que Dios es perfecto. Y una vez, desde que escuché esta anécdota, siempre, se quedó grabado en mi corazón y siempre lo digo. Y resultó que un hombre, Dios le dio su cruz. Dios le puso su cruz y lo dejó en el mundo para que caminara con la cruz. Cada cual tenemos que cargar su cruz. Por eso el cristiano tiene problemas por todo. Bueno, no problemas, perdón. Tiene tribulaciones. Mire, la Biblia no le habla de que el cristiano tenga problemas. Tiene tribulaciones. Problemas tienen los del mundo. Problemas tienen los del mundo. Nosotros tenemos tribulaciones, que es diferente. Tribulaciones son cosas que obviamente nos impactan, nos duelen y nos quieren limitar en muchos aspectos de nuestra vida. Pero lo bueno es que cada vez que yo veo la palabra de Dios, para cada tribulación hay una solución. Sí, amén. El hombre cogió su cruz y empezó a andar por toda parte y no aguantaba más. Él veía que no podía con la cruz. Y tomó una decisión y dijo, yo voy a hablar con Dios y le voy a decir que me cambie la cruz. Fue y le dijo, Jesús, quiero pedirte un favor, lo que pasa es que esta cruz es muy grande y no sé, no puedo con ella, o sea, yo creo que veo la que no era. Bueno, le digo, ok, hijo, no hay problema, a la derecha hay una puerta, entra y coge la cruz que quieras. El hombre cogió con su cruz, entró todo contento, cuando abrió la puerta, cuando vio miles y millones de cruces. Claro, así yo cogió la cruz, la descargó y empezó a probar las cruces. Esta era más pesada. Cuando empezó la otra, no, esta detallaba mucho, esta está muy llena de clavos. Esta otra siempre empezó y la empezó a andar y cada cual no era, y no se adaptaba a ninguna. Y por más que andaba no podía, hasta que por allá por fin cogió una, se la puso y vio que era suave. Se podía mover, se podía caminar, saltar. Cuando digo, no, esta cruz es perfecta, la primera vez. Y salió contento ante Dios y dijo, Señor, ya tengo la cruz. Ok, hijo, vete y sigue tu camino. El hombre cogió feliz y salió caminando. Cuando antes de irse le dice Jesús, hijo,
detente un momento. ¿No has notado algo? Y él le dijo, no, Señor, ¿qué? Dice, la cruz que llevas es la misma con la que entraste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él nos va a dar el día de Pentecostés, la clave mayor, de toda la clave mayor, ¿saben cuál era? Todos estaban juntos. Amén.